Hola a todos, me da mucho gusto que estén aquí viendo este video en el cual vamos a resolver el ejercicio 1542 del libro Hibeler, el libro de dinámica. Entonces vamos a ver qué dice este problema. Dice una bala de 0.03 libras que viaja a 1300 pies sobre segundo impacta el bloque de madera de 10 libras y sale del otro lado a 50 pies sobre segundo, como se muestra en la figura. Determina la velocidad del bloque justo después de que la bala sale de él. Además, determine la fuerza normal promedio sobre el bloque si la bala pasa a través de él en un milisegundo y el tiempo que se desliza el bloque antes de detenerse. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie es 0.5. Ok, vamos a ver qué significa este problema. Aquí tenemos una bala que llega con una velocidad inicial, que vamos a ponerla aquí como VA. Es un vector, estamos trabajando en dos dimensiones. Esta velocidad tiene componentes x y y, las cuales podemos encontrar a través de los triangulitos que vienen ahí indicados. Cuando sale del bloque, después de interaccionar con él, va a tener una velocidad va', también con dos componentes. Ok, debido a la interacción, si se fijan, la bala pues pierde mucha velocidad, lo cual hace que pierda mucho momento lineal. Pero ese momento lineal lo va a ganar el bloque. Entonces el bloque va a obtener una velocidad v'. Esta velocidad sería totalmente en x, ya que dado que el bloque pues por las características de la colisión pues no se va a levantar. Entonces va a quedar sobre el suelo pero moviéndose. B'B'. Ok, entonces ahí ya tenemos esa, digamos, esa situación. Aquí lo que podemos hacer, dado que la bala y el bloque pues interaccionan, vamos a aplicar la ley de conservación del momento en el eje X, dado que en el eje X no hay más fuerzas más que las de interacción entre la bala y el bloque. Entonces podemos decir, vamos a poner aquí, conservación de Px, que sería el momento lineal en X. ¿Qué significa esto? Pues que la masa A de la bala, bueno, en lugar de masa voy a usar pesos, ya saben que esta ecuación se puede usar pesos en lugar de masas, porque esos son los datos que nos proporciona el problema. El peso de la bala, WA, es 0.03 libras, y el peso del bloque, no sé WB, está aquí abajo, es 10 libras. Bueno, entonces WA por la velocidad A en X, porque voy a poner la conservación del momento lineal en X nada más, más el peso B por la velocidad B, ahí le puse W, velocidad Bx, o sea, su velocidad inicial, que esta es cero, porque se supone que el bloque estaba en reposo al principio, es decir, vamos a poner aquí que la velocidad B es igual a cero, la inicial del bloque. Bueno, esto va a ser igual a el peso de la bala por la velocidad AX' más el peso del bloque por la velocidad B'. Bueno, Bx'. Ok, entonces, vamos a borrar esto de aquí. De aquí, ¿qué es lo que quiero? Bueno, yo sé que la velocidad del bloque inicial es cero, entonces este término es cero. Yo tengo el peso de la bala y la velocidad inicial de la bala en X. Aquí la velocidad final también. Lo que yo voy a requerir aquí es esto, la velocidad final del bloque, que va a ser totalmente horizontal. Entonces, pues simplemente hay que despejarlo, pero antes de eso, pues hay que calcular las componentes de la velocidad de la bala, tanto la final como la inicial. Si se fijan en el triangulito, pues aquí vamos a escribirlo, la velocidad A, la inicial, en X, si tomamos en cuenta este pequeño ángulo que está ahí en el triangulito, pues sería coseno de ese ángulo, que sería 1300 por coseno, que sería cateto adyacente, 12 entre hipotenusa 13. Todo eso dentro del triangulito. Entonces sería 1300 por 12 treceavos. Esto sería en I.
Mientras que en J sería, ojo que aquí por ejemplo la bala se mueve hacia abajo, entonces la componente J de esta velocidad sería negativa. Sería menos la magnitud, que es 1300, por seno del ángulo, que sería 5/13. Esto sería entonces para J. Total que BA, el vector BA, quedaría 1300, aquí es entre 13, aquí abajito, sería pues 100 por 12, 1200. 1200 y menos 1300 entre 13 es 100 por 5, 500 menos 500J. Mientras que la velocidad final sería 50 por coseno de este pequeño angulito que está ahí en el triángulo, que sería 4 quintos, eso es 40. 40 y más la velocidad y aquí sí es positiva, va hacia arriba, 50 por el seno del ángulo, que es 3 quintos, y eso te da 30. 30J. Ok, entonces aquí las que me interesan son las en X, porque estamos haciendo aquí arriba la ley de conservación del momento lineal, pero solo en el eje X. Entonces, ya nada más sustituyo esos valores. Todos los valores los voy a sustituir y me va a quedar la siguiente ecuación. WA, que es 0.03 por la velocidad A, su velocidad inicial en X, que es, aquí pueden ver que es 1200, más la velocidad del bloque por su velocidad inicial, que es 0, es igual a el peso de la bala, 0.03 por su velocidad final, bueno, también esta la necesitamos, velocidad final en X, que es 40, más el peso del bloque, que es 10, por su velocidad final, que es la que yo quiero, BB'. Bueno, simplemente hay que hacer aquí los cálculos. Es un despeje sencillo. Sería 0.03, voy a estar diciendo los cálculos, 0.03 por 1200 menos 0.03 por 40. Esto entre 10 da 3.48. Entonces la velocidad final del bloque, que es el primer inciso que nos preguntan, es prima 3.48 pies sobre segundo. Y aquí tenemos el primer inciso. Ok, simplemente aplica la ley de conservación del momento lineal, pero solo para el eje X. Es decir, esta ecuación, como es vectorial, se puede descomponer en X y también se puede hacer una versión para Y. Ahora vamos al segundo inciso, que dice: determine la fuerza normal promedio sobre el bloque si la bala pasa a través de él en 1 milisegundo. Esto lo vamos a hacer aparte. Para poder resolver este inciso tenemos que hacer un diagrama de fuerzas, porque me pide cuánto vale la fuerza normal, o sea, promedio sobre el bloque. Ok, cuando la bala está dentro del bloque, atravesándolo, vamos a hacer un diagrama de fuerzas. En el bloque estaría su peso, lo voy a poner en azul, su peso, el peso del bloque, W, que ya sabemos que son 10 libras, la fuerza normal, que es la que tengo que calcular, y uno diría, pues es igual al peso, ¿no? Y ya, pero no. Lo que sucede es que cuando la bala está dentro del bloque, la bala está como empujando el bloque hacia abajo. Entonces hay una fuerza que es sobre el bloque debido a la bala, que voy a llamar FBA. Por tercera ley de Newton, la bala también siente esa misma fuerza, pero hacia arriba. Y la vamos a llamar FAB, con los subíndices al revés. Sin embargo, esas fuerzas tienen la misma magnitud debido a la tercera ley de Newton. Entonces, yo quiero calcular N. Pero para calcular N necesitaré primero esta cosa, FBA, la fuerza que le está dando la bala. Sobre la bala también actúa su peso, que es WA. Entonces, ¿cómo calcular
esa FAB? Pues tomando en cuenta que esas fuerzas, la fuerza AB, que es la interacción con el bloque hacia arriba, y su peso, son las que producen que cambie su velocidad en Y. Recordemos las velocidades de la bala antes y después del choque. La velocidad A, el vector, era 1200 y menos 500J. Según recuerdo, dejen verifico, sí. Mientras que la velocidad final, BA', sería igual a 40i más 30J, si no más recuerdo. Ok, esas eran las velocidades. Ya usamos las componentes en X para calcular la velocidad final del bloque, que es totalmente en X, esta BB'. Pero en Y podemos usar sus componentes sabiendo que las fuerzas que actúan sobre la bala, es decir, las fuerzas en rojo, FAB, y el peso de la bala. Entonces esto es sobre la bala. Actúan las fuerzas, suma de fuerzas en Y es igual a FAB menos WA. Pero esas fuerzas actúan sobre la bala durante un tiempo, según el enunciado del problema, delta t igual a 1 milisegundo. Es un tiempo muy pequeño. Entonces, si tú agarras estas dos fuerzas, la suma de F en Y las integras en el tiempo, o sea, si multiplicas fuerza por tiempo, pues eso va a, como todas las fuerzas que estoy tomando aquí son las verticales, eso va a hacer que cambie el momento de la bala en Y. Es decir, PAY' menos PA en Y original. Entonces, estos dos valores, PA' y PAY, los puedo calcular, ¿de acuerdo? Porque tengo la masa de la bala y las velocidades inicial y final. Entonces, calculando esto, que va a ser el cambio en la cantidad de movimiento, ya podría encontrar esto, ese término de aquí, y de ahí sacar FAB. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Aquí abajo, entonces, tenemos que, por ejemplo, PA, el momento inicial, vamos a calcular aquí los momentos finales e iniciales de la bala. PA en Y sería la masa de la bala por la velocidad inicial en Y de la bala. O sea, por cierto, la masa de la bala no la hemos calculado. Aquí sí necesitamos la masa para calcular el momento lineal. Sabiendo que el peso de la bala, WA, es 0.03 libras, pues la masa de la bala es dividiendo esas 0.03 libras entre 32.2. La aceleración de la gravedad en el sistema inglés, entonces sería 0.03 entre 32.2, sería 0.00, bueno, no voy a ponerlo en notación científica, 9.32 por 10 a la menos 4. Es lux. Entonces aquí tenemos ya la masa de la bala. Luego la vamos a necesitar. Ok, entonces, por ejemplo, el momento inicial de la bala sería la masa de la bala, que es 9.32 por 10 a la menos 4, por la velocidad inicial en Y de la bala, que aquí podemos ver arriba que es menos 500. Y esto nos da un valor de 0.466. Las unidades del momento lineal en el sistema inglés serían unidades de masa por velocidad. Quedarían slugs por pie sobre segundo. Bueno, es una unidad rara. También las pueden poner simplemente libra segundo. Creo que sería más práctico ponerlo así. Como las unidades del impulso. Libras segundo. Bueno, ahora vamos a calcular la PAY final. La vamos a llamar PAY'. Eso sería igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala en Y, pero la final, BAY'.
Eso sería igual a 9.32. A ver, no se dibuja muy bien. 9.32 por 10 a la menos 4, multiplicando a la velocidad final, que recuerdan era 30. Entonces por 30. Y eso es igual. Ok, 9.32, 10 a la menos 4 por 30. 0. Bueno, voy a ponerlo como 2.8. No, lo voy a poner en decimal. 0.028 aproximadamente. Libra segundo. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a PAY', que es 0.028, menos PAY, que era... aquí PAY cometí un pequeño errorcito. Se me olvidó el signo menos. Ay, Dios, no lo puedo borrar. Del 500. Entonces sería realmente menos 466. Entonces quedaría 0.028 menos 0.466. Entonces va a quedar más 0.466. Eso nos da un total, el cambio en la cantidad de movimiento en Y de la bala es 0.494. Ok, eso es igual a esto, el impulso, o sea, la fuerza de la bala sobre el tiempo, pero este impulso, eh, esta sumatoria de fuerzas en Y, es importante verlo aquí arriba, está determinado por fuerzas que consideramos constantes, el peso de la bala y la fuerza de interacción, que la vamos a suponer constante todo el tiempo. Entonces, esto quedaría, puede salir de la integral. Y te queda ahí la integral de dt, que la integral de dt pues es simplemente el delta t, el tiempo que dura la bala dentro del bloque. Es decir, esta integral al final de cuentas quedaría así. La fuerza de interacción de la bala con el bloque menos el peso de la bala multiplicada por delta t. Por lo tanto, de aquí ya puedo despejar FAB. FAB menos WA sería igual a 0.494 dividido entre el delta t, que es un milisegundo, que por cierto entonces es 0.001 segundos. Haciendo esa división, 0.494 entre 0.001, que es como multiplicar por 1000, entonces te quedaría 494. Entonces la fuerza de interacción será igual a 494 menos el peso de la bala, pero este número pues es despreciable, es 0.03, entonces lo vamos a tomar pues prácticamente como 0. Entonces ahí tendríamos la fuerza de interacción. Por lo tanto, 494 libras. Por lo tanto, ya si hacemos la suma de las fuerzas del bloque, o sea, las azules, vamos a hacer en la siguiente página, la suma de fuerzas, pero esta vez en el bloque, queda así. La normal menos el peso del bloque menos la fuerza de interacción con la bala, bueno, quedaría igual a 0. ¿Por qué? Porque el bloque pues no acelera en Y ni cambia su momento lineal en Y. Entonces pues la suma de fuerzas en Y para el bloque es 0. Pero como ya sabía que FBA, la fuerza de interacción entre la bala y el bloque es 494 libras, ya puedo hacer esas sustituciones. La normal menos el peso del bloque, que es 10, menos la fuerza de interacción con la bala, que es 494, es igual a 0. Por lo tanto, la normal que actúa en el bloque sería igual a 504 libras. Y aquí tenemos la respuesta al segundo inciso. El último inciso, vamos a regresar al problema original. Aquí está. Borro esto. Bueno, dice el último inciso que determine el tiempo
que aquí dice abajo, determine el tiempo que se desliza el bloque antes de detenerse. Bueno, eso ya la bala está fuera del bloque, ya no hay interacción ni nada de eso. Sabemos que el bloque, aquí lo habíamos calculado, sale con una velocidad de, no está en esta hoja, 3.48 pies sobre segundo. Entonces eso ya nada más sería una aplicación del principio de impulso y cantidad de movimiento para el bloque. Lo que nos pide es el tiempo que tarda en frenarse. Entonces si aquí está el bloque, ya sabemos que sale con una velocidad de 3.48 pies sobre segundo. Si era 3.48 exactamente. Sí. Entonces, esa sería la velocidad del bloque. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Bueno, está el peso, la normal y hacia atrás la fricción. La fricción cinética, que es igual al coeficiente por la fuerza normal. Como me pide un tiempo, aquí lo que me conviene es usar el teorema del impulso, que es el que usamos en el inciso pasado, es decir, que la integral de la suma de fuerzas en cualquier eje por dt es igual a P final menos P inicial. Ok, entonces aquí tenemos lo que vamos a utilizar. Vamos a hacer la suma de fuerzas en X, porque pues la velocidad del bloque solamente es en X, en Y no hay velocidades, pues no hay nada que calcular. Entonces en X quedaría la fricción, que como va hacia atrás, aquí un pequeño detalle, tenemos que ponerla como negativa. O sea, menos coeficiente, aquí podemos ver también que la normal es igual al peso. Entonces coeficiente por W, que sería la fuerza de fricción integrada en el tiempo, es igual a P final, pero la P final es 0 porque queremos que el bloque se frene. Menos la P inicial. Pero la P inicial, aún no la hemos calculado. P inicial sería la masa del bloque por la velocidad inicial, la velocidad V, ¿no? Ok, entonces aquí pues la masa del bloque hay que calcularla porque es igual al peso sobre la gravedad multiplicada por la velocidad. Ya tenemos todos los datos. Recuerden que el peso del bloque eran 10 libras. W es igual a 10 libras. Entonces, sustituyendo todos los valores, 10 por 3.48 entre 32.2, pues el momento inicial es 1.08. Menos 1, aquí con azul, 1.08. Las unidades, pues ya sabemos, son libras segundo. Ok, entonces, como esto, otra vez, como estos dos términos son constantes, salen de la integral y te queda la integral de dt, que es el delta t. O sea, es decir, menos coeficiente peso del bloque por delta t es igual a menos 1.08. Que ya una vez despejado delta t, que es lo que yo quiero de aquí, sería igual a, no se escribe bien ahorita, sería igual a menos 1.08 dividido entre el coeficiente que nos lo daba el problema, vamos a recordar cuánto era, es 0.5, ahí abajo decía, 0.5, multiplicado por el peso del bloque que es 10. Entonces vamos a hacer este cálculo, 1.08 entre 0.5 por 10. Ay, no me sale. Entre 0.5. Ok, el tiempo da 0.216 segundos. 0.216 segundos y aquí tenemos la respuesta. Como pueden ver, este ejercicio pues tenía varios detalles que hay que considerar, signos, fuerzas de interacción, separar el momento en X y en Y, pero pues son cosas que ya hemos estado revisando, así es que debe de tomar sentido todo lo que se hace. Pues bueno, eso es todo por la solución de este problema y nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.